¿ya? Es la que se sitúa en el primer cuadro, lo pueden visualizar ahí. A ver, la clave o llave de sol dice que la clave o llave de sol tiene una forma de letra S. Ustedes pueden ver, ya que sí se asemeja a una letra S, ¿no? Que es la más utilizada en la escritura musical. Cuando ustedes visualizan esta clave, ya ustedes dicen inmediatamente lo asemejan con música, porque inclusive los DJ ponen este símbolo, cuando alguien se presenta en un concierto también usan este símbolo. Entonces, este símbolo está asociado a lo que es música. Si ustedes también lo pueden haber visto en alguna propaganda o qué sé yo. ¿Ya? Dice que se coloca en la segunda línea del pentagrama, empezando por la de abajo, y esa colocación se guía por el inicio de la espiral en forma de S, como habíamos visto. O sea, el giro es, en la ubicación es en la segunda línea del pentagrama, y ahí empieza la espiral de la forma de S. Durante el barroco se conocía como una clave italiana, también se le denominaba clave de violín, ¿ya? Y a veces se le denomina una clave francesa. Según la clave o llave de sol, las notas musicales se ordenan de la siguiente manera. Ahí en el cuadro tienen el orden de las notas musicales según la clave de sol, ¿ya? Ahora, ¿qué instrumentos usan la clave de sol? A ver, Mónica, dime un instrumento que use clave de sol. El piano. ¿Perdón? El piano. El piano. ¿Otro instrumento por ahí que use clave de sol, chicos? Otro instrumento que use clave de sol. Está, por ejemplo, la trompeta, la flauta, el clarinete, el bajo, ¿ya? ¿Por qué usan clave de sol? Porque la clave de sol lo usan instrumentos que tienen un sonido medios o sonidos agudos. A diferencia, ¿ya? De la clave de fa. La clave de fa en cuarta línea. A ver, ¿quién me ayuda en la lectura de clave de fa en cuarta línea, por favor? Leandro. Leandro, por favor, la clave de fa en cuarta línea. La clave de Fa, que se sitúa en la cuarta línea del pentagrama, es la clave en uso que permite escribir sobre el pentagrama sonidos más graves que los sonidos que se escriben en la clave de Sol. En la actualidad la usan instrumentos Para un musicales. momento ahí, un ratito. Justamente lo que has dicho es algo bastante importante, ¿no? Dice, es la clave en uso que permite escribir sobre el pentagrama sonidos más graves que los sonidos que se escriben en la clave de sol. Ah, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la clave de sol y la clave de fa? La clave de sol son sonidos más agudos y la clave de fa sonidos más graves, ¿ya? Ahí está la gran diferencia. Profesor, un instrumento que está en clave de fa, el trombón, la tuba. Inclusive su compañera Mónica mencionó el piano. El piano es un instrumento bastante interesante. ¿Por qué? Porque el piano ya lo puedes, la mano derecha ya toca en clave de sol, la lectura es en clave de sol, y la mano izquierda es en clave de fa. ¿Pero por qué? Porque las teclas que están para el lado izquierdo son teclas agudas, notas agudas. Y las teclas que están, perdón, las teclas que están para el lado derecho son notas agudas y las que están para el lado izquierdo son notas graves. Entonces, un instrumento bastante completo, ¿ya? En lo que son sonidos graves y sonidos agudos es el piano. Por eso que el piano, ¿ya? Cuando tú tocas con la mano derecha, tienes que leer en clave de sol. Y cuando estás haciendo el acompañamiento con la mano izquierda, lo lees en clave de fa. Por eso, el pianista, digamos, es un instrumentista un poco loco, digamos, tiene que ser loco. ¿Por qué? Porque tiene que leer en dos claves, en clave de sol y en clave de fa. Sí o sí tiene que leer en dos claves. O sea, es un instrumento bastante completo, ¿no? No es como, por ejemplo, un trompetista, ¿no? Que siempre va a leer en sol. Un saxofonista siempre va a leer en sol. Un trombonista siempre va a leer en fa.
pero el pianista tiene que leer en sol y tiene que leer en fa. En las dos claves tiene que leer las partituras. O sea, es bastante complicado en ese aspecto. Ya, es bastante complicado. Luego tenemos la clave de do en tercera línea. ¿Quién me ayuda con la lectura de la clave de do en tercera línea? Por favor, un voluntario. Clave de do en tercera línea. A ver. A ver, Ariana Vázquez. Ya. La clave de do que se sitúa sobre la tercera línea del pentagrama se denomina clave de do en tercera o clave de contralto, debido a que la música para contraltos se solía representar en esta clave. Se usa en la actualidad para la música escrita para las violas. A veces también se emplea en música para trombones y para música vocal antigua. Según la clave o llave de do en tercera línea, las notas musicales se ordenan de la siguiente manera. Ya, muy bien. A ver, dice que la clave de do ya es para los instrumentos o clave de contralto. ¿Qué es contralto? A ver, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del saxo. Existen varias variedades de saxo. Saxo alto, saxo tenor, saxo soprano, saxo barítono. El saxo alto es, digamos que es el saxo medio. El saxo tenor tiene un sonido más grave que el saxo alto. El saxo barítono es un instrumento que tiene un sonido más grave que el saxo tenor. ¿Y qué instrumento es el contralto? Para la familia de saxofón, el contralto sería un soprano. ¿Por qué? Porque el soprano produce sonidos más agudos que el saxo alto. Entonces, los instrumentos contraltos, ¿ya? Son instrumentos que son más agudos de los instrumentos agudos, digamos así, valga la redundancia, ¿no? Por eso se llama contralto. Contra el alto, digamos así. Vamos a partir la palabra. Contra el alto. O sea, le da la contra a un instrumento alto. O sea, tiene que ser más alto. En esos instrumentos que son más altos, utilizan la clave de do, en tercera línea. Ya, ahí hay un gráfico donde están todas las claves. Es claves a la clave sol, la clave fa en tercera, la clave fa en cuarta, la clave do en primera, la clave de do en segunda, la clave de do en tercera, la clave de do en cuarta, la clave de do en quinta, la clave de percusión y la clave neutral. Miren, hay 10 claves. Qué bestialidad para hacer 10 claves. Pero de esas 10 claves, solamente utilizamos 3. ¿Y cuáles son? La clave de sol, que es la más utilizada. La clave de fa en cuarta. Y la clave de percusión. Hey, profesor, ¿que la percusión también tiene clave? Sí. La percusión también tiene clave. Lee en una determinada clave, que es la clave número 9. La figura 9 es la clave de percusión. Es decir, que los instrumentos, tanto como el bombo, la tarola, los platillos, los timbales, las timbas, usan la clave de percusión. ¿Ya? Y esa es la famosa clave de percusión. Entonces, ¿cuáles son las claves más usadas? 3. Sol, fa y la clave de percusión. Y amén. ¿Ya? Eso es todo en lo que son claves. No te vayas a olvidar. 3 claves más usadas. Sol, fa y la clave de percusión. No hay nada más que hacer ahí. Luego, bueno, nos vamos a la página número 12, donde habla de compás. ¿Ya? Ahora habla de lo que es el compás. A ver, ¿quién me ayuda en la lectura del compás, por favor? María. María o Nicole, por favor. María o Nicole, por favor, de una vez, 2 minutos nos van a ganar. El compás indicador, ¿eso es lo que se tiene que leer? Sí, 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 sí. Es el símbolo que se coloca al inicio del pentagrama después de la clave o llave y sirve para indicar qué tipo de compás se va a utilizar en el tema musical. Ya. Tiene una forma de escritura parecida a una fracción matemática. Ya, muy bien. Entonces acá nos vamos a bloquear un poco. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que saber?
Matemática, nada más. Te das cuenta que la música también se liga a las matemáticas y justamente va en esta parte. Dice que es el símbolo que se coloca al inicio del pentagrama, ¿ya? Vemos en el ejemplo, lo primero que vemos es una clave, ¿no? Vemos una clave de sol. Ya, vemos una clave de sol. De la clave de sol, lo que sigue es el número 2 y el número 4, como si fuese un quebrado. Eso se lee 2/4, ¿ya? Es decir, que tiene que haber 2 notas musicales que sumados valgan 2 en un determinado compás, ¿ya? Lo que te indica es el numerador. Profesor, en el siguiente ejemplo hay un 3 y un 4. Ese es un compás de 3/4 y ves 3 figuras negras. En el subsiguiente ejemplo hay 4/4, que es compás de 4/4 o también denominado compás completo y ves 4 notas negras. ¿Y cuál es la diferencia en estos compases? Ya, escucha muy bien acá, ya, porque es bastante importante. Los compases de 2/4, ya te voy a dar un ejemplo para que no te confundas. Los compases de 2/4 mayormente están en las marchas militares. Todos hemos escuchado marchas militares, ¿cierto? Porque cuando salimos a desfilar por el colegio, siempre la banda toca una marcha militar cuando marchamos. La velocidad a la que va la marcha militar es de 2/4, ¿ya? La velocidad. Por ejemplo, ¿ya? Una marcha militar, a ver, que sangamos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, esa marcha militar así pequeñita está en 2/4, que es decir, la velocidad a la que yo estoy tocando es 2/4. Ahora, el compás de 3/4. ¿Cómo sería en el compás de 3/4? ¿Qué canciones están en 3/4? Las canciones que están en 3/4, las más conocidas acá, serían los valses. ¿Quién no ha escuchado un vals cuando se va a una sede campestre a almorzar? Varios. ¿O quién no ha escuchado un vals ya cuando dan serenata a Lima? Entonces, la velocidad a la que se toca un vals es de 3/4. Ejemplo, vamos a ver un valsecito. Por ejemplo, esa canción que la acabo de interpretar ahorita está a la velocidad de 3/4, a la velocidad que va un vals, ¿ya? Ahora, profesor, ¿qué es ese compás de 4/4? ¿Cómo es el compás de 4/4? El compás de 4/4, mayormente para que lo puedas entender, están las famosas baladas. ¿Quién no ha escuchado una balada cuando está decepcionado? Todos hemos escuchado una balada. A ver, por ejemplo, una balada, para que te cortes las venas, puede ser así. Por ejemplo, una balada, como la acabo de interpretar ahorita, está en 4/4, es decir, es lento. Entonces ya te mostré las diferencias en estos 3 compases. Y con música que tú la has escuchado. 2/4 en la marcha militar, mayormente. 3/4 están los valsecitos. Y los 4/4 están las baladitas en su salsa, ¿ya? Entonces ya sabes las 3 diferencias de los 3 compases más importantes que tenemos, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? Hasta compás, ¿alguna duda? Chicos, Profe,
Sí, dime. ¿Puede repetir para qué son 2 cuartos, 3 cuartos y 4 Ya, muy cuartos? bien. Sí. Ya, los compases de 2 cuartos, vamos nuevamente, ¿ya? Digamos que los compases es la aceleración a lo que va la música, ¿ya? Es la que pone ritmo, digamos, ¿ya? Cuando uno lee o se encuentra con una partitura, ve justamente la clave, que es la clave de sol, lo primero que vas a encontrar, ¿ya? Y el compás indicador, que está representado por una fracción, como ves ahí en el ejemplo, ¿ya? Esa fracción es la que te indica a qué velocidad va a ir la música. Por ejemplo, en el compás de 2 cuartos, ya mayormente están las marchas militares. Lo que tú marchas ya en la fiesta del colegio, cuando el colegio sale a marchar en fiestas patrias, lo que tú escuchas en la banda, a esa velocidad vas. O sea, si tú te pones a marchar ahorita quizá, ¿ya? El ritmo que estás llevando es de 2 cuartos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el compás de 3 cuartos? En el compás de 3 cuartos mayormente está la música, por ejemplo, los valses, ¿no? Los valses están en 3 cuartos. El ritmo de los valses está en 3 cuartos. Y en 4 cuartos, que es famoso, o también se le conoce como compás completo, están mayormente las músicas suaves, las músicas lentas. Un ejemplo, las baladas. Cuando tú escuchas baladas, ya el ritmo es lento, ¿cierto? ¿Ya? Cuando es lento, entonces deducimos que es el compás que está en 4 cuartos. El vals, 3 cuartos, un poquito más acelerado. Y la marcha militar, 2 cuartos, un poquito más acelera, ¿ya? Entonces, entendemos que el compás, ¿ya? Marca el ritmo, ¿ya? A una partitura que vamos a tocar. Es el que te pone la velocidad y el ritmo. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Sí. Muy bien. Y A ver, abajo dice, nosotros Sí, hemos profesor. hablado en clase también eso, lo que es el puntillo. ¿Alguien me puede decir qué es el puntillo? Y lo hemos hablado en clase, ¿ah? Antes de salir, de que se suspendieran las clases presenciales, hablamos lo que es el puntillo. ¿Alguien recuerda lo que es el puntillo? Ya ahí pueden visualizar también el concepto. Pero alguien que me diga qué es el puntillo, por favor. A ver, Héctor. es cuando el puntillo está al lado de una nota musical, le suma la mitad de la nota. Un poco más claro puede ser. O sea, el puntillo es el que le suma la mitad de la nota. La mitad del valor, exactamente. Justamente ahí Ajá, la tenemos mitad un del ejemplo, valor. ¿no? Ahí vemos una negra con un puntito al costado derecho. Una negra con puntillo. Igual dice, la negra más una corchea. ¿Por qué corchea? Porque la mitad de la negra es una corchea. Entonces hacemos simplemente un esfuerzo mental matemático y sumamos 1 más medio es 1,5. ¿Ya? Ahora, pregunto, ¿quién me responde? ¿Cuánto valdría una blanca con puntillo? 3, creo. 3, sí, está bien, es correcto. ¿Por qué? Porque la blanca vale Ajá. 2, más el puntillo es la mitad de la blanca. 1, 2 más 1, 3. ¿Cuánto valdría una redonda con puntillo? 6. 6. 6, exactamente, porque la redonda vale 4, más el puntillo, la mitad de la redonda 2. Hacemos el esfuerzo mental y sumamos. 4 más 2, 6. Ahora te pregunto, respira primero, respira profundo. Ahora te pregunto, ¿cuánto vale una corchea con puntillo? ¿Cuánto vale una corchea con puntillo, señores? 3 cuartos. 3 cuartos, no. A ver, ¿quién es el que sabe más matemática acá? La corchea vale medio. La mitad de medio, ¿cuánto es? Un cuarto. Sumamos un medio más un cuarto, ¿cuánto es? Un medio más un cuarto, ¿cuánto es? Chicos, suma de fracciones. Un sexto. Un sexto, exactamente. Entonces, el valor de una corchea con puntillo es un sexto de tiempo. Chicos, ¿qué pasa? Matemáticas.
¿Ya? Ahora, a ver, ¿quién me ayuda a lo que es ligadura? Chicos, nos quedan más que 10 minutos. La ligadura, por favor, para poder terminar, ligadura de prolongación y expresión de una vez. ¿Qué es la ligadura? Ahí está el concepto. A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Ah, mm, es como que pones, por ejemplo, dos notas y lo que hace la ligadura es prolongar de la primera nota a la segunda nota. Sí, estamos bien. Sí. Dice, ¿no? A ver, el concepto dice, la ligadura es una línea curva, en primer lugar, que se coloca por encima o por debajo, ¿no? De las notas musicales, para modificar su duración o su expresión. Ojo, ahí dice bien claro, para modificar su duración o su expresión. Existen dos tipos de ligaduras. Acá justo te clasifica en dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? La ligadura de prolongación y la ligadura de expresión. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Ya, acá te lo voy a decir. La ligadura de prolongación, y se es llamada también ligadura de valor. Este tipo de ligadura se emplea para unir dos o más notas musicales o sonidos, pero acá está lo clave, del mismo nombre y de la misma altura. Ojo, para hacer una ligadura de prolongación tiene que ser el sonido o la nota musical tiene que ser del mismo nombre o de la misma altura. Ahí está el ejemplo, ¿no? Vemos dos blancas que son ubicadas en la segunda línea que sería sol. Entonces vemos sol blanca y otra sol blanca, y unida justamente por esa curva color roja. Esa es una ligadura de prolongación, como su compañero lo acaba de mencionar. Prolonga las notas, es decir, suma esas notas. Esa sumatoria del primer ejemplo sería 2 más 2, 4. En el segundo ejemplo vemos dos redondas, ¿ya? 4 más 4 es 8, ¿ya? Pero se dan cuenta que están en el mismo nivel. Tiene que estar en el mismo nivel. En el tercer ejemplo vemos dos notas, una blanca y una negra unidas, pero la tercera no está unida. ¿Ya? Entonces vemos tres tiempos, muy aparte de esa negra que no está unida, por si acaso, ¿ya? Luego vemos la ligadura de expresión. La ligadura de expresión, dice, tiene como función unir dos o más notas musicales de diferentes nombres y diferentes alturas. Ah, ya. En la ligadura de expresión sí me permite unir, ¿ya? Notas que tienen diferentes nombres y diferentes alturas. Pero la línea de prolongación no. La de prolongación sí necesariamente tiene que ser el mismo nombre y de la misma altura. En cambio, la expresión me permite unir de diferentes nombres y diferentes alturas, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre la ligadura de expresión, ¿ya? y la ligadura de prolongación. A ver, ya que he explicado esto, ¿quién se atreve a decirme la diferencia entre la ligadura de expresión y ligadura de prolongación? Listo. Vamos chicos, nos quedan pocos minutos. ¿Quién me dice la diferencia? Le acabo de mencionar ahorita, la diferencia entre la ligadura de prolongación y la ligadura de expresión. A ver, Mónica, no me des secciones. La de prolongación solo nos permite unir notas musicales que tengan el mismo nombre y la misma altura. En cambio, la ligadura de expresión es todo lo contrario. Exactamente. Más claro, imposible y en cristiano me lo he dicho. Muy bien, Mónica. Es correcto eso de ahí, ¿ya? Entonces, chicos, no nos vamos a olvidar ese tema, ¿ya? Sobre todo porque es bastante importante. No hay que marearnos, ¿ya? Con los ejemplos que vemos. Ay, pero mira esos ejemplos, tienen un montón de palitos con moñitos. No hay que marearnos en eso. Simplemente hay que manejar simplemente la teoría, nada más. Y por último, ¿ya? El calderón. El calderón es el signo que se coloca por encima o por debajo de una nota, ¿ya? Y que el tiempo que pone el calderón, ¿ya? Va a ser a gusto del ejecutante o del director. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el ejecutante, ¿ya? ¿Y qué quiere decir director? El ejecutante es la persona que toca el instrumento, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo mi instrumento, ¿ya? Acá lo pueden ver. Yo soy el ejecutante. Es decir, el calderón, si yo encuentro un calderón, yo voy a poner ya el valor a esa nota.
va a ser a mi gusto. Puede valer 2, 4, 6, 8, 20, 50. Yo voy a poner el gusto. En cambio, si el gusto lo pone el director, ¿quién es el director? ¿El director del colegio? No, es el director de la orquesta, la persona que está adelante ya de la banda o de la orquesta dirigiendo. No simplemente se pone adelante a hacer un montón de cosas con las manos, no, tiene una función también. Y una de las funciones es del calderón, ¿ya? El calderón él lo puede prolongar, ¿no? Como lo puede acortar. Muy bien, chicos, esas serían las pautas de la clase de hoy. Rápidamente le voy a mostrar la actividad que vamos a realizar. ¿Dónde está la actividad? Acá está. La actividad no es tan complicada, te la explico rápidamente, lo que hemos hecho en clase. ¿Qué dice en la actividad? ¿Qué son los compases? El concepto lo sacas del compendio. Nombra 2 ejemplos. Puede ser compás de 3/4 de valses o compás de 4/4 de una balada. Listo. ¿Qué es el puntillo? También está en el compendio el ejemplo, el concepto. Nombra 2 ejemplos. Muy aparte de los ejemplos que están en el compendio, nómbrame 2 ejemplos más. Ya hemos hablado, por ejemplo, una blanca con puntillo, una redonda con puntillo, una corchea con puntillo, ¿ya? Pero no solamente vas a dibujar y colocar el puntillo, sino me vas a colocar el valor también ahí. En la pregunta 3 dice que es una ligadura de prolongación, ¿ya? Justamente lo que nos dijo Mónica, ¿ya? El concepto de ligadura de prolongación. Nombra 2 ejemplos. Puedes guiarte ya sobre los ejemplos que están en el compendio. No es muy complicado. En la última pregunta, ¿qué es una ligadura de expresión? También el concepto lo encuentras en el compendio que te he dejado. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, sugerencia? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Joaquín, Angelina, María, Jimena, Juana, Adriana, Leandro, Paolo. Sí. Muy bien, chicos, Sí, profe. Dime, Héctor. No, dije que sí, sí está claro. Chicos, ¿serían tan amables ustedes de poder informarme mediante por su WhatsApp qué chicos tienen instrumentos en casa? Ya sea guitarra, piano, qué sé yo. ¿Ya? Y vamos a ver qué instrumento podemos... Flauta nomás. Bueno, lo que tenga. De frente. La cuestión es aprender un instrumento, pero que no nos genere costos, porque habíamos quedado en aprender guitarra, pero lamentablemente, como ya no somos presencial, muchos no tienen ese instrumento. Entonces vamos a ver qué instrumento podemos tener nosotros en casa y le metemos punche a eso y hacemos un pequeño ensamble, pues. ¿Ya? Por favor, eso me lo pueden mandar al WhatsApp. Al WhatsApp, no por acá. ¿Ya? Si de repente tienen 3, 4 guitarras, trabajamos guitarra con ellos, otros tienen piano, trabajamos piano con ellos y hacemos así un ensamble. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, excelente. Chicos, entonces me ha agradado bastante escucharlos. Ya nos vemos en la siguiente clase. Ya vamos a prolongar un poquito más la clase y vamos a meternos ya de lleno en lo que es la práctica, ¿ok? El compendio, léanlo. No está por ahí por las puras. Lean el compendio nada más. ¿Ya, chicos? Bien, profe, gracias.